La suma de todos los besos. Saga Smitey Smith 3 por Julia Quinn. Capítulo 15. Sara era consciente de que no debería haber salido en mitad de la noche. No se le permitía salir de su casa de Londres sin una carabina y sabía muy bien que aquella excursión de madrugada en Berkshire estaba igualmente prohibida. Sin embargo, se había sentido tan inquieta, tan ansiosa, se había sentido mal en su propio cuerpo, y cuando había salido de la cama y había tocado la alfombra con los pies, el dormitorio le había parecido demasiado pequeño. La casa le había parecido demasiado pequeña. Había sentido la necesidad de moverse, de sentir la brisa nocturna sobre la piel. Nunca antes se había sentido así, y la verdad era que no tenía ninguna explicación para ello, o mejor dicho, no la había tenido. Ahora la tenía, lo necesitaba a él, a Hogg. Simplemente no lo había sabido antes. En algún momento entre el viaje en carruaje, la tarta, aquel vals loco en la hierba, Sarah Plainsboro se había enamorado del último hombre al que habría querido, y cuando la besaba, lo único que quería era más. «Eres tan hermosa», murmuró él, y por primera vez en su vida, Sara creyó que de verdad lo era. Le acarició la mejilla. «¿Tú también?» Hogg le sonrió, una medio sonrisa tonta que le decía que no la creía. «Lo eres», insistió ella. Intentó mantenerse seria, pero no había nada que pudiera apagar su sonrisa. «Tendrás que creerme». Él siguió sin hablar, la recorrió con la mirada como si fuera algo precioso y la hizo sentir preciosa, y en ese momento todo lo que ella deseaba era que él sintiera lo mismo, porque Hogg no lo sentía. Sara sabía que no. Había dicho cosas pequeñas en realidad, simplemente un comentario extraño por aquí y allá que seguramente Hogg no esperaba que recordara a nadie, pero Sara escuchaba y recordaba, y sabía que Hogg Prentice no era feliz. Lo que era peor, él pensaba que no merecía serlo. No era un hombre que buscara las multitudes, no deseaba ser ningún líder, pero Sara también sabía que Hogg no deseaba ser un mero seguidor. Tenía un carácter intensamente independiente y no le importaba estar solo. Sin embargo, había estado más que solo en los últimos años. La única compañía que había tenido había sido la devastadora sensación de culpabilidad. Sara no sabía qué había hecho Hogg para convencer a su padre de que permitiera que Daniel regresara a Inglaterra sin sufrir ningún daño, y no podía imaginarse lo difícil que había sido para él viajar hasta Italia para buscar a Daniel y llevarlo de vuelta a su país. Pero había hecho todo eso. Hogg Prentice había hecho todo lo humanamente posible para enderezar las cosas y aún así no estaba en paz. Era un buen hombre, defendía a las jovencitas y a los unicornios, bailaba el vals con un bastón. No merecía que toda su vida estuviera definida por un único error. A Sarah Plainsboro nunca le habían gustado las medias tintas y sabía que, si amaba a aquel hombre, eso significaba que dedicaría su vida a hacerle comprender un solo hecho, que era precioso y que merecía cada gota de felicidad que se cruzara en su camino. Alargó una mano y le tocó los labios con los dedos. Eran suaves y maravillosos, y se sintió honrada por sentir su aliento sobre la piel. «A veces, durante el desayuno, no puedo dejar de mirarte la boca». Él tembló al oírla. A ella le encantó ser capaz de hacerle temblar. «¿Y tus ojos? Las mujeres matarían por unos ojos de ese color, ¿lo sabías?» Él negó con la cabeza, y algo en su expresión, tan desconcertada y abrumada, la hizo sonreír de pura alegría. «Creo que eres hermoso, y creo...» El corazón le dio un vuelco y se mordió el labio inferior. «Espero que la mía sea la única opinión que cuente». Hogg se inclinó hacia adelante y le rozó con suavidad los labios con los suyos. Después le besó la nariz, la frente, y luego, tras un largo momento, cuando por fin se miraron a los ojos, volvió a besarla, en aquella ocasión sin guardarse nada. Sara gimió y el sonido ronco quedó atrapado en la boca de Hogg. Los besos de él eran ávidos, feroces, y por primera vez en su vida, Sara comprendió la pasión. No,
Aquello era más que pasión, era necesidad. Él la necesitaba, podía sentirlo en todos los movimientos de Hogg, lo oía en su respiración entrecortada, y con cada caricia de sus manos, con cada roce de su lengua, avivaba en ella la misma necesidad. Jamás habría imaginado que fuera posible ansiar con tanta intensidad a un ser humano. Sus dedos encontraron el borde de la camisa de Hogg, que estaba por fuera del pantalón, y deslizó la mano dentro, acariciándolo con suavidad. Los músculos de él parecieron saltar ante el contacto y dejó escapar el aire con brusquedad, haciendo que su aliento le acariciara a ella la mejilla como un beso. «No sabes», dijo Hogg con voz ronca. «No sabes lo que me haces». Sara podía ver la pasión reflejada en sus ojos, la hacían sentirse femenina y fuerte. «Cuéntamelo», le susurró y arqueó el cuello para acercarlo a sus labios y recibir un beso suave y fugaz. Durante un momento pensó que se lo diría, pero Hogg negó con la cabeza y murmuró: «Significaría mi muerte». Después la volvió a besar y a Sara no le importó lo que le hacía, siempre y cuando él siguiera haciéndole lo mismo a ella. «Sara», musitó él, separando los labios de los suyos solo lo necesario para susurrar su nombre. «Hogg», susurró ella, y se podía oír la risa en su voz. Él se apartó un poco. «Estás sonriendo». «No puedo parar», admitió ella. Hogg le acarició la mejilla y la miró con tal emoción que, durante un momento, Sara se olvidó de respirar. ¿Era amor lo que veía en los ojos de Hogg? Lo sentía como amor, a pesar de que él no hubiera pronunciado las palabras. «Tenemos que parar», dijo él, y le colocó con suavidad el camisón en su lugar. Sara sabía que tenía razón, pero aún así murmuró: «Ojalá pudiéramos quedarnos». Hogg dejó escapar un ruidito ahogado, casi como si sintiera dolor. «Oh, no tienes idea de lo mucho que yo deseo lo mismo». «Todavía quedan horas hasta que amanezca», comentó ella en voz baja. «No voy a arruinar tu reputación», contestó, y se llevó una mano de Sara a los labios. «Así no». Sara sintió que una burbuja de júbilo flotaba en su interior. «¿Significa eso que pretendes arruinarme de alguna otra manera?» La sonrisa de Hogg se volvió pícara. Se levantó y tiró de ella para que se pusiera en pie. «Me gustaría mucho, pero yo no lo llamaría arruinar. La ruina es lo que le ocurre a la reputación, no lo que pasa entre un hombre y una mujer. O por lo menos», añadió, bajando la voz de manera muy sensual, «no lo que ocurre entre nosotros». Sara se estremeció de placer, todo su cuerpo estaba vivo, ella se sentía viva. No supo cómo consiguió caminar de nuevo hasta la casa. Sus pies querían correr y sus brazos envolver al hombre que tenía al lado, y su voz quería reír, de corazón, de corazón. Estaba mareada, mareada de amor. Él la acompañó hasta la puerta. No había nadie por allí. Mientras permanecieran en silencio, no tenían nada que temer. «Te veré mañana», dijo Hogg, y le besó la mano. Ella asintió sin decir nada. No sabía qué decir que pudiera reflejar todo lo que sentía. Estaba enamorada. Lady Sarah Plainsboro estaba enamorada, y era algo grande. A la mañana siguiente. «¿A ti te pasa algo?» Sara parpadeó, aún somnolienta, y miró a Harriet, que se encontraba sentada en el borde de la cama con dosel, mirándola con considerable sospecha. «¿De qué estás hablando? No me pasa nada». «Estás sonriendo». Aquello la pilló por sorpresa. «¿No puedo sonreír?» «No si es lo primero que haces por la mañana». Sara decidió que no había una respuesta adecuada y continuó con su rutina matinal. Harriet, sin embargo, estaba llena de curiosidad y la siguió hasta el lavamanos con los ojos entornados, la cabeza inclinada y dejando escapar dubitativos a intervalos irregulares. «¿Ocurre algo?» «¿Ocurre?» «Santo Dios», y la gente la llamaba a ella dramática. «Estoy intentando lavarme la cara». «Por supuesto, deberías hacerlo». Sara hundió las manos en el agua, pero antes de que pudiera hacer nada, Harriet acercó todavía más la cara, metiéndola entre las manos de Sara y su nariz. «Harriet, ¿qué te pasa?» «¿Qué te pasa a ti?»
Sara dejó escapar el agua entre los dedos. No sé de qué estás hablando. Estás sonriendo. ¿Qué clase de persona crees que soy que no se me permite despertarme de buen humor? Oh, claro que se te permite, pero parece ir en contra de tu temperamento. Era cierto que Sara no era conocida porque le gustaran las mañanas. Y estás ruborizada. Sara resistió el impulso de salpicarle a su hermana la cara con agua, y en su lugar se la echó a sí misma, se secó con una pequeña toalla blanca y dijo: Tal vez sea porque me he visto obligada a hacer un esfuerzo discutiendo contigo. No, no creo que sea eso, repuso Harriet, ignorando por completo su sarcasmo. Sara pasó rápidamente por su lado. Si antes no había estado ruborizada, en esos momentos lo estaba por completo. ¿Te pasa algo?, repitió Harriet y la siguió a toda prisa. Sara se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Me vas a seguir al excusado? Hubo un momento muy satisfactorio de silencio. No. Con los hombros bien altos, Sara se dirigió al pequeño cuarto de baño y cerró la puerta, con llave. La verdad, no quería que Harriet contara hasta 10, decidiera que ella había tenido tiempo suficiente para hacer sus cosas e irrumpiera allí. En cuanto la puerta estuvo cerrada a salvo de invasores, Sara se volvió, se apoyó contra ella y suspiró largamente. ¡Oh, cielo santo! ¡Oh, cielo santo! De verdad estaba tan diferente respecto de la noche anterior que incluso su hermana pequeña podía vérselo en la cara. Y si parecía tan distinta tras una noche de besos robados, ¿qué ocurriría cuando? Bueno, se puso de pie. Técnicamente era sí, pero su corazón le decía que sería ¿cuándo? Iba a pasar el resto de su vida con Lord Hawk Prentice. No había manera de que permitiera que ocurriera cualquier otra cosa. Cuando Sara bajó a desayunar, con Harriet pisándole los talones y cuestionándose cada sonrisa, se hizo evidente que el tiempo había cambiado. El sol, que había pasado la semana anterior descansando plácidamente en el cielo, se había retirado tras unas nubes negras de mal agüero y el viento silbaba con la amenaza de una tormenta cercana. La excursión de los caballeros, un viaje a caballo hacia el sur hasta River Kenneth, se había cancelado, y Whitehall Hill bullía con la energía no agotada de los aristócratas aburridos. Sara se había acostumbrado a tener gran parte de la casa para ella sola durante el día, y para su sorpresa, se sintió resentida por lo que veía como una intrusión. Para complicar las cosas, parecía que Harriet había decidido que su misión para aquel día era perseguirla y cuestionarle cada movimiento. Whitehall Hill era grande, pero no lo suficiente cuando había una hermana pequeña curiosa, decidida y quizás, y lo más importante, consciente de cada rincón y recoveco de la casa. Hogg había estado presente en el desayuno, como siempre, pero a Sara le había resultado imposible hablar con él sin que Harriet metiera base en la conversación. Cuando Sara se marchó al pequeño salón para leer su novela, tal como había mencionado de pasada durante el desayuno que haría, allí estaba Harriet, sentada al escritorio, con las páginas de la obra que estaba escribiendo esparcidas ante ella. Sara, dijo ésta alegremente, ¡qué casualidad encontrarte aquí! ¡Qué casualidad! Repitió Sara sin ninguna entonación. A su hermana nunca se le habían dado bien los subterfugios. ¿Vas a leer?, le preguntó Harriet. Sara bajó la mirada a la novela que tenía en la mano. Dijiste que ibas a leer en el desayuno. Sara miró hacia atrás, hacia la puerta, considerando cuáles eran sus opciones para aquella mañana. Frances está buscando a alguien con quien jugar a naranjas y unicornios. Aquello la decidió. Se sentó en el sofá y abrió la novela de la señorita Butterworth. Pasó unas cuantas páginas, buscando el lugar en el que había dejado la lectura, y frunció el ceño. ¿Eso es un juego? ¿Naranjas y unicornios? Dice que es una nueva versión de naranjas y limones. ¿Cómo se sustituyen los limones por unicornios? Harriet se encogió de hombros. Tampoco se necesitan limones de verdad para jugar, pero estropea la rima. Sara sacudió la cabeza y recordó aquel poema de su niñez. Naranjas y unicornios, dicen las campanas de San... Miró a Harriet en busca de inspiración. ¿Plunicornios? No creo. ¿Lunicornios? Sara inclinó la cabeza hacia un lado.
algo mejor. ¿Cucharicornios? ¿Zumbicornios? Ya era suficiente. Sara volvió a su libro. Ya basta, Harriet. ¿Para unicornios? Sara no podía imaginarse de dónde había salido ese último. Aún así, se encontró tarareando mientras leía. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemens. Mientras tanto, Harriet estaba musitando ante el escritorio. Puentiunicornios, zulinicornios. Me debe 5 cuartos de penique, dicen las campanas de San Martins. Oh, ya lo tengo. Ognicornios. Sara se quedó helada. Aquello no podía ignorarlo. Con gran deliberación, puso el dedo índice en el libro para marcar la página y levantó la mirada. ¿Qué acabas de decir? Ognicornios, contestó Harriet como si fuera lo más normal del mundo y le dirigió a Sara una mirada taimada. Por Lord Hog, claro, siempre parece ser un tema frecuente en nuestras conversaciones. No para mí, contestó Sara inmediatamente. Tal vez Lord Hog Prentice ocupara todos sus pensamientos, pero no recordaba haber iniciado una conversación sobre él con su hermana ni una sola vez. Tal vez lo que quiero decir es que es un tema frecuente en tus conversaciones. No es lo mismo. Suele participar en tus conversaciones. Se corrigió Harriet rápidamente. Me gusta hablar con él. No saldría nada bueno de negarlo. Harriet se encargaría de ello. Por supuesto, convinó Harriet y entornó los ojos como un detective. Eso me hace preguntarme si no será él también la razón de tu nada característico buen humor. Sara resopló. Estoy empezando a sentirme ofendida, Harriet. ¿Desde cuándo no tengo yo buen humor? Todas las mañanas. Eso es bastante injusto. Se lamentó Sara porque estaba bastante segura de que tampoco saldría nada bueno de negar eso. Por lo general, nunca era buena idea negar algo que era indiscutiblemente verdad, no con Harriet. Yo creo que te gusta Lord Hog. Y, como Sara estaba leyendo La señorita Butterworth y el varón loco, donde los varones, locos o no, siempre aparecían en la puerta en cuanto alguien pronunciaba su nombre, levantó la mirada. Nada. Es un cambio original. Harriet la miró. ¿Decías algo? Me sorprende que Lord Hog no haya entrado por la puerta cuando has pronunciado su nombre. No tienes tanta suerte, afirmó Harriet con una sonrisa de superioridad. Sara puso los ojos en blanco. Y, para ser precisa, creo haber dicho que te gusta Lord Hog. Sara miró hacia la puerta, porque nunca podría tener tanta suerte 2 veces seguidas. Él seguía sin aparecer. Bien, aquello era nuevo y diferente. Le dio unos golpecitos al libro con el dedo y dijo entre dientes: Oh, cómo desearía encontrar un caballero que pasara por alto a mis 3 enojosas hermanas y mi... ¿Por qué no? 6º dedo del pie. Miró hacia la puerta, y ahí estaba. Sara sonrió, pero, teniendo en cuenta todo el asunto, debía dejar de lado lo del 6º dedo del pie. ¿Y si terminaba dando a luz a un bebé con un dedo de más? ¿Interrumpo? Por supuesto que no, contestó Harriet con entusiasmo. Sara está leyendo y yo estoy escribiendo. Entonces, interrumpo. No, respondió Harriet con cierta brusquedad. Miró a Sara pidiéndole ayuda, pero su hermana no vio ninguna razón para interceder. No necesito tranquilidad para escribir. Él arqueó las cejas de manera interrogativa. ¿No les pidió a sus hermanas que no parlotearan en el carruaje? Oh, eso es diferente. Entonces, antes de que ninguno pudiera preguntar por qué, Harriet se dirigió a Hog y lo invitó. ¿No quieres sentarse y unirse a nosotras? Él asintió educadamente con la cabeza y entró en la estancia. Sara lo observó mientras rodeaba el sillón orejero. Se apoyaba en el bastón con más fuerza de lo habitual. Podía verse en sus andares. Sara frunció el ceño y recordó que la noche anterior Hog había bajado corriendo desde su dormitorio, sin el bastón. Esperó hasta que él se sentó en el otro lado del sofá y le espetó en voz baja. ¿Le molesta la pierna? Solo un poco. Hog dejó el bastón y empezó a frotarse perezosamente el músculo. Sara se preguntó si se daba cuenta de que lo hacía. De repente, Harriet se puso en pie. Acabo de recordar algo. ¿El qué? Le preguntó Sara. Es, algo sobre Frances. ¿Qué le pasa a Frances? Oh, no es nada, solo que...
Recogió sus papeles de mala manera y agarró todo el montón, doblando algunas hojas en el proceso. Tenga cuidado. Harriet lo miró sin comprender. Los está arrugando. Le explicó él y señaló las hojas. Oh, es cierto, con más razón debo marcharme. Dio un paso de lado hacia la puerta y luego otro. Así que, ¿me voy? Sarah y Hogg la observaron mientras se marchaba, pero, a pesar de todas sus quejas, pareció quedarse remoloneando en la puerta. ¿No tenías que buscar a Frances?, le preguntó Sarah. Sí. Harriet se puso de puntillas, volvió a bajar y dijo, bien, entonces, adiós. Y por fin se fue. Sarah y Hogg se miraron durante unos segundos y se rieron por lo bajo. ¿Por qué se acompor? Empezó a decir él. Lo siento, exclamó Harriet y entró corriendo de nuevo. He olvidado algo. Se apresuró a llegar al escritorio. No cogió nada que Sarah pudiera ver, aunque, para ser justos, Sarah no tenía muy buen ángulo de visión, y salió rápidamente, cerrando la puerta a su espalda. Sarah abrió la boca sorprendida. ¿Qué ha pasado? Esa pequeña desvergonzada ha fingido haberse olvidado algo para poder cerrar la puerta. Hogg enarcó una ceja. ¿Y eso te molesta? No, por supuesto que no. Es que nunca pensé que mi hermana pudiera ser tan taimada. Sarah hizo una pausa para pensar en ello. No importa. ¿Qué estaba diciendo? Por supuesto que es taimada. Lo que a mí me parece interesante es que estuviera tan decidida a que nos quedáramos a solas, con la puerta cerrada. Añadió significativamente. Me acusó de sentirme atraída por ti. Oh, ¿de verdad? ¿Y cuál fue tu respuesta? Creo que evité contestarle. Bien hecho, pero no te librarás de mí tan fácilmente. Sarah se acercó un poco hacia la parte que él ocupaba en el sofá. ¿Ah, no? No, contestó él y alargó un brazo para tomarle la mano. Si fuera yo quien te preguntara si te sientes atraída por mí, no te dejaría escapar con tanta facilidad. Si me preguntaras si me siento atraída por ti, dijo Sarah, permitiéndole que la acercara a él. Puede que no deseara escapar. ¿Puede? Repitió Hogg, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo ronco. Bueno, a lo mejor necesitaría que me convencieras un poco. ¿Solo un poco? Quizás solo necesite un poco, dijo ella, y dejó escapar una respiración entrecortada cuando su cuerpo entró en contacto con el de Hogg. Pero a lo mejor en realidad quiero mucho. Hogg le rozó los labios con los suyos. Veo que tengo mucho trabajo que hacer. Afortunadamente para mí, nunca me has parecido un hombre al que le asuste trabajar duro. Él sonrió con picardía. Puedo afirmar, Lady Sarah, que trabajaré duramente para asegurar tu placer. Sarah pensó que aquello sonaba muy bien.